vamos a conocer cómo es una de las fronteras llegando a Paraguay. Me dijeron, Kevin, reacciona a un canal que se llama Mochila Azul de Viaje, está genial, te lo recomiendo un montón. Y yo dije, bueno, vamos a echarle un vistazo. Así que, compadre de la Mochila Azul, para que sepas que tenés gente que te aprecia un montón y que recomienda tus videos. Y en esta ocasión traemos un video que ya saben que uno de los países consentidos de este canal es Paraguay, y creo que este video puede estar interesante, y es cómo se pasa de un lugar a otro, es decir, la frontera. Sinceramente yo no he visto el video, así que no sé cuál de todas las fronteras es la que va a cruzar. Eso imagino que lo va a mostrar en el video, va a decir desde qué país hasta qué países. Tampoco sé si va a estar más de un lado o del otro. No sé si va a estar mitad y mitad del video, mitad en Paraguay y mitad en el otro lugar. Pero bueno, en el video dice así me trataron en la frontera entrando a Paraguay. Así que no le demos más introducción, ya saben que el video original lo dejo en la descripción por si lo quieren ir a ver completito y sin ninguna interrupción. Ahora si quieren acompañarme a verlo, pues miremos a ver qué nos tiene para contar acerca de la frontera de Paraguay. En este momento estamos en Ibibobo, un pueblito, el último pueblito que hay antes de salir de Bolivia hacia la frontera con Paraguay. Anoche pasé la noche aquí. Ibibobo, Bolivia, para ir a Paraguay. Ok, Bolivia. Ya hemos reaccionado a otro video de Bolivia que, a ver, estaba gracioso la verdad y también interesante, que era todos los que corrían en La Paz, Bolivia. Creo que ese video no le fue tan mal, estaba divertido, estaba entretenido, interesante, porque todos en La Paz siempre andan corriendo y siempre llevan prisa. Y ahí con los comentarios de los bolivianos, que algunos la verdad es que sí me dieron mucha risa, porque me comentaban las razones del por qué siempre andan corriendo, y pues estuvo interesante. Creo que los bolivianos son muy buenas personas. Entonces vamos a juntar ahí, creo que en este video se van a juntar ahí bolivianos y paraguayos ahí para ver qué tal le va a este video. Bueno, puede estar interesante. Y por aquí me ubiqué, tiré la colchoneta ahí, no tuve ni siquiera que armar carpa, estaba calentito. Ahí está la burrita, estamos empacando y nos vamos. Ok, él anda en su bicicleta. A ver, espérense, que aquí acabo de quedarme en shock. Él acaba de decir que anda en toda Sudamérica en bicicleta, pero yo estoy viendo su bicicleta y ya la madre descarga como unos tanques y todo ahí, no sé qué onda, supongo que son provisiones o algo así. Y obviamente como que anda con pocos recursos, por así decirlo, porque se queda en lugares donde no hay ni siquiera muebles ni nada por el estilo. Supongo que esa es una manera de ahorrar y pues está bueno, interesante. A buscar unas provisiones más agüita, algunas cosas para reforzar para comer, y nos vamos a la ruta nuevamente. Nos restan 60 kilómetros para llegar a la frontera con Paraguay y son las 9:30 de la mañana. Desayunamos, pongamos que a las 10 estemos saliendo. Vamos a ver. ¿Qué vende, señora? Tengo tucumanitas. Tucumanita, a ver, deme una. Me suena como que es colombiano, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo el acento lo escucho como medio colombiano. Pero no sé si estoy equivocado, pero se escucha como un motor en su bicicleta. A lo mejor yo estoy equivocado, pero así se escucha, ¿no? ¿Cuánto está? A 3. Dame 2. Ahora sí nos fuimos, son las 10 de la mañana y que se venga la frontera, que se venga Paraguay, un nuevo país, una nueva banderita para pintar. ¡Que viva la aventura, hijuepucha! ¡Nos fuimos! Sí, es colombiano, efectivamente. ¿Saben a la voz de quién me recuerda? Bueno, no sé si ustedes lo conocerán, pero a mí me sale un TikToker que es como muy exagerado en la manera de mostrar algo que suele pasar, y es uno que dice así como de: es que ustedes no han visto en una página de internet que yo escuché tal cosa, entonces yo quiero mi oferta. Se las voy a poner ahí para que vean de quién le estoy hablando y van a ver que su voz se parece un poco. Hola Domino's Pizza, vengo por mi buffet gratuito. ¿Esto es un tipo de broma, amigo? ¿Es una cámara escondida o algo así? Él no sabe que yo he leído su política. En un video de Succionamelo Online, por supuesto, porque yo no sé leer. Hoy es mi cumpleaños. Succionamelo Online. No sé, sus videos me dan risa, la verdad. Y no sé por qué su voz se me hizo similar. No es verano, porque dice que puede llegar hasta 45 grados. Qué bonito se ve el cielo, temperatura. miren, todo despejado. Y ahorita no creo que supere los 30, por ejemplo. Mire ese cielo despejado, azulito, sin ni una nube. Eso era para que estuviera yo cocinándome del calor. También me dieron una muy buena noticia, y era que ya de aquí hasta la frontera no había nada de subida. Bueno, suponiendo que la información es verdadera. 11, 12, 1, 2. A las 3 de la tarde, por ahí 4 con el almuerzo que esté llegando, estaría súper bien. 4 de la tarde en la frontera. Qué cansado. Vamos a ver, y quiero que se fijen en esta recta. Esto sí es una recta infinita. Pues pucha, no alcanza a ver sino el cielo al fondo nada más. Ese cuate, si se va en bicicleta, entonces cuando te mete una patada,
te ha de doler porque carga unos grandes camototes de plano en las piernas. Perdón, es que sí le llamamos a la pantorrilla camotes aquí en Guatemala. Pero imagínense así como, bueno, yo sí he visto que hay personas que andan en bicicleta para arriba y para abajo. De hecho, yo conocí a una persona que estudió conmigo, que le encanta la bicicleta. Creo que a día de hoy todavía sigue en ese rollo, pero anda en toda Guatemala dando vueltas en bicicleta. Incluso una vez al pobre sí hasta le robaron su bicicleta. Pues aquí en Guatemala los robos suelen ser muy comunes, pero le quitaron todas sus cosas y él casi lloraba porque su bicicleta le había costado bastante dinero. Y es como un tipo de cultura casi, es decir, así como yo amo mi bicicleta y me gusta andar en bicicleta por todos lados. No sé, a veces me dan hasta ganas de hacerlo, pero número 1, no tengo bicicleta, y número 2, no sé qué tan seguro sea, porque les cuento, una vez aquí por mi casa, pues mi hermano acababa de comprar su bicicleta. Bueno, mi papá le había comprado su bicicleta y la dejaron en una esquina y 5 minutos ya no estaba. Entonces, esas cosas como que también lo decepcionan a uno. Hola, nubecitas, buenos días, ¿cómo amanecieron? Y ahora tiene que regresar por su cámara. Aquí tenemos kilómetro 70, 10 kilómetros recorridos el día de hoy. Miren qué lindos los loritos. ¿Cómo se ve ese cielo? Ustedes parece artificial. Todos se alborotan cuando voy pasando. Familia, otra inquietud que tengo, ¿qué significa puesto? He visto de por atrás puesto 1, puesto no sé qué, y aquí puesto los 3 hermanos. ¿Qué será? Puesto. ¿Ustedes que son los que saben, Comedores, por favor? Gracias. Me suena como a comedores, lugar para comer. Supongo que los bolivianos han de saber mejor qué es un puesto. Supongo que yo imagino así como de comida, un puesto de comida, un comedor, un restaurante, no sé cómo decirlo, una fonda. O a lo mejor es algo que nada que ver. Ahí en los comentarios quizá me explican. Pero que aquí también hay toborochi. Mire Toborochi. qué tan gordito que está. ¿Qué es eso? No conocía ese árbol yo. Bien panzudito. Es un árbol embarazado. Hola, Toborochi. Kilómetro 80 y son las 11:45. Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Aunque por toda esta carretera tenemos berma, yo no me atrevo a ir por 2 razones. Una, porque el pavimento está como más irregular, y la otra es porque hay un montón de restos de llanta, lo cual es una mina con peligro de chuzar la burrita. Mire, está lleno de puro esto, y eso se revientan cablecitos, pin, y eso es lo que pincha la rueda. Mira, todo eso ahí para allá está lleno. No sé, eso me hace pensar lo que pensaba por allá en el altiplano. Aunque me decían que no, que era porque la gente hacía protestas y quemaban llantas y no sé qué. Pero no, esto es que se les dañan las llantas. O una de dos, las dejan acabar mucho y se destrozan. O los reencauchados que hacen acá son de muy mala calidad y se dañan. Y pasa sobre todo en las carreteras así donde hay mucha recta. Porque claro, es donde la gente va con más velocidad y es donde sucede el desbaratamiento de las ruedas. Así que ni cagando me voy a ir por la berma. Supongo que eso de la berma es como la ciclovía, por así decirlo, la orillita donde te puedes ir, pero como que las llantas dejan sus restos ahí de ese hierrito que, pues, si de por sí una llanta normal puede ser dañada, no digamos una llanta de bicicleta que es más delgada. Eso sí está interesante, yo no sabía eso, o sea, que las llantas solían dejar como esos restos y que puede ser hasta peligroso. Bueno, no solo andar como en bicicleta y menos en carretera, pero es un dato que te puede servir, así como que si miras esos cositos ahí tirados, pues no pasar sobre ellos porque te pueden pinchar la rueda. Interesante. Yo suelo andar en moto, por ejemplo, que es mi vehículo que utilizo. Un día estaba pensando yo de salir a grabar así con mi camarita, que he visto como algunos youtubers o algo así que andan en su moto y todo y cargan su camarita, pero los que yo he visto cargan como 30 cámaras alrededor de su moto y yo digo, no, pues tampoco voy a salir tan ostentoso porque capaz que en la esquina me esperan y me quitan hasta la moto. Pero sí me ha llamado la atención algún día salir con mi camarita, que tengo una chiquitita así para andar probando. Y les cuento que pedalear en esta carretera es lo más parecido a pedalear en una bicicleta estática. Bueno,
bueno, lo digo en cuanto al paisaje, porque pareciera que uno no estuviera moviendo, como que estuviera quieto todo el tiempo el mismo paisaje. Sí. Pero bueno, es mejor, mucho mejor, claro, que estar pedaleando en una bicicleta estática en un gimnasio, viendo una pared, una pantalla, yo qué sé. Aquí estamos al aire libre. Y bueno, ya es hora de ir buscando lugar para almorzar, porque no hay por aquí donde. Pero una sombrita como esta podría ser para comerme unas tucumanitas. Y para los que son de otros países que no conozcan la tucumana, tiene relleno papa, carne, huevo, pollo. Parece una empanada, ¿no? ¿no? Al almuerzo, 3 tucumanitas. Ya falta poco, ya falta poco. Y está sintiendo el rigor la pobre burrita de tantos kilómetros recorridos. A ver, ¿dónde es que está? Aquí está. Reventó radio ya. Y me parece que por allá a 1 kilómetro más o menos estoy viendo la frontera. Veo banderitas por ahí, veo colores, veo cartel. Yo no veo nada. ¡Ja! ¡Llegamos! ¡Yuhu! Asunción, 835 kilómetros. Filadelfia, 320. Mariscal Estigarribia, 224, control fronterizo, 950 metros. Y este cuate llevará su equipo de edición también, o sea, su computadora y todo en sus cosas, porque supongo que edita también los videos entonces me imagino yo, bueno, supongo que tal vez se autofinancia a través de los videos, pero está interesante y complicado hacer un viaje tan largo en bicicleta y llevando tu equipo, o sea, aparte de las cámaras, también llevar computadora. A ver, a lo mejor yo tengo un trauma también con todo lo que pasa alrededor de Latinoamérica, pero es un riesgo también, pues se aprecia el esfuerzo. Ahí está la mismísima frontera, creo que aquí nos tenemos que desviar. ¿Tiene agüita de 3 litros? De 2. De 2 litros, véndame una. Bueno, ya estamos aquí en frontera, vamos a cambiar dinero. Por cada 100.000 guaraníes me toca dar 105 bolivianos. Ahora tenemos los billetes del Paraguay, tengo de 3 denominaciones. Está este de 20.000. 20.000. Bueno, son como más larguitos, tienen como un tamaño de los de dólar más o menos, son alargaditos. Sí, se parecen a los nuestros, a los quetzales. De 50.000. De tamaño, pues, de otros colores y eso es Y diferente. el de 100.000. Billete verde. Bienvenidos a Paraguay. Ahora sí, entremos. Bueno, aquí ya llegamos a migraciones. Vamos a ver, la salida debería ser fácil, ¿no? Y la entrada también, ¿por qué no? Esperemos que sí. Positivismo. No veo por qué no. Buenas tardes. ¿Cuándo fue mi ingreso? Como en octubre, creo. ¿Aduana? ¿Y aduana es para qué? Ya. Porque es una bicicleta. ¿La entro o qué? Ya. Gracias. ¿En bicicleta? ¿Bicicleta? Sí. Mira, sí hiciste todo ya. Sí, ya. ¿Dónde está tu bici? Aquí afuera. Le van a revisar las placas. Desde Cusco inicié el trayecto a Perú. ¿Y a dónde va? ¿Asunción? Sí, Asunción. ¿Qué tienen eso? ¿Esos son todos maletados? Sí, todo mi equipaje, la ropa, computador, todo lo que necesito para... Sí, lleva la computadora bien. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, la salida estuvo relativamente fácil. No puedo volver hasta el próximo año, hasta el 2024. Ya no tengo más tiempo acá en Bolivia. No puede regresar hasta dentro de un año. En serio, es como un límite que le ponen a la gente para no poder regresar o algo así. Bueno, no sé. La verdad no sé si todos los países tienen eso. Pero bueno, la idea no es volver a Bolivia. Aunque si me tocara ir a Perú, no podría atravesar Bolivia de alguna manera. En fin, ahora sí vamos a las migraciones de Paraguay. A ver qué tan riguroso es el control para entrar al Paraguay. Aquí debería tomarme unas fotitos, ¿sí o no? ¿Qué creen Bueno, ustedes? aquí ya Yo digo tengo que va a ser fácil. La banderita del Vamos a- Paraguay, no es sino ponerle pintura, pero la pintaremos después de que entremos y sellemos en Paraguay. Va poniendo Ahí está la las banderita banderas. al ladito de la de Bolivia, mire, juntitas, como hermanas, como deberíamos ser todos, como un mensaje de unión entre hermanos sudamericanos. ¿Cómo se dice suramericanos? Sudamericanos. No preguntes eso porque la otra vez yo pregunté lo mismo de sudamericanos y suramericanos y se hizo un despelote ahí en los comentarios. Que al final, la realidad es que puedes decir cualquiera de los dos, pero que el uso más correcto según la RAE es sudamericanos, con D de dedo. Pero no vamos a discutir eso otra vez porque si no todos los comentarios se llenan de es sudamericanos. Ahí está.
está la bienvenida, bienvenidos a Paraguay. Listo familia, ahí está el sellito, bienvenidos a Paraguay. ¿De dónde está viniendo? En bicicleta vengo desde Cusco, Perú. A Perú. Sí. ¿Desde cuándo ya veniendo? Hace 8 meses empecé el viaje. 8 meses. Sí, es que me recorrí toda Bolivia, casi todos los departamentos de Bolivia. Y acá tenés un pueblo de 120 kilómetros. Pero te conviene más salir de la mañana. ¿Te puedes quedar acá? Hay una reserva Ajá. donde hay animales salvajes que te puede agarrar 17 kilómetros. O sea, si yo me llegara a quedar por ahí en la carretera es peligroso. Sí. Puede haber qué animal, tigre o qué cosa. De todo hay puma, tigre, león. Pucha. ¿Y cuál es el próximo pueblo? Y ese, la patria. La Patria se llama. A 120 kilómetros. Pucha, me tocaría pedalear duro para llegar allá en un solo día. ¿Y qué tal el terreno? ¿Es plano o sube, baja? No. Plano todo. Plano. Todo el Chaco es plano. Todo el Chaco. ¿Hasta Asunción, entonces? Sí. Pues será seguir las recomendaciones de ustedes y quedarme, pues qué más da. ¿Dónde dices que me puedo quedar entonces? Y acá te puedes instalar una vuelta y tenemos un colchón. ¿Ah, sí? ¡Pucha, qué rico! Gracias. Y pues voy a seguir la recomendación. ¿Me ofrecieron que se quedara allí? Ah, qué interesante. Que me quede a pasar la noche aquí porque para allá no hay pueblos y me puede comer un tigre o algo así. Y voy a aprovechar para pintar la banderita del Paraguay. Bueno familia, me agarró la noche pintando la bandera y me van a dejar dormir aquí en Migraciones con airecito acondicionado y todo. Ya les voy a mostrar. Y este es el lugar que me habilitaron para dormir. Ahí ya tengo mi camita lista y también tengo acceso. Después se preguntan, es que ¿por qué a los paraguayos los quieren tanto? Si miren, ¿cómo te van a ofrecer así como quédate aquí a dormir? O sea, no hay problema. En la frontera, en migración, todavía estoy así como que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo lo dejaron quedarse ahí? No sé si con todo mundo son así o qué, pero qué amables, qué amables. Y les voy a mostrar cómo quedó la bandera. Muchas gracias. Qué buen por ver recibimiento. este video. Nos vemos en el próximo. Ya ven por qué después uno les guarda cierto cariño a los paraguayos, porque los tratan bien a uno, hasta en los comentarios son buena onda y todo. No estoy diciendo que los demás no, porque a mí los bolivianos también me ha caído muy bien los comentarios que llegan por allá. Los peruanos también son un amor de gente. Los peruanos son, wow, también otro nivel de amabilidad. No sé si soy yo el que ha tenido suerte de encontrarse a pura gente buena onda en los comentarios. Siempre hay uno que otro por ahí que se sale del guacal, pero normalmente son buenos comentarios y gente muy amable, lo cual agradezco un montón. Los de Sudamérica me han dejado sorprendidos de la amabilidad que tienen. Y pues estuvo interesante el video. Creo que él tiene muchísimos más videos, así que si les gusta estas reacciones a estos videos, pues también pueden dejarlo en los comentarios. Si tienen algún otro video que me quieran sugerir, pueden hacerlo a través del Telegram que les mencioné en medio del video. No se les olvide dejar su like, su comentario, su suscripción. Y si ustedes desean seguirme en mis redes sociales que siempre están saliendo a un ladito, que eso también es un gran apoyo para mí. Nos vemos en otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.